¿Quieres saber de una vez qué es eso del mínimo común múltiplo y cómo calcularlo? Vamos a aprender a hacerlo utilizando la lista de los múltiplos, viendo cuál coincide y el más pequeño será el mínimo común múltiplo. También vamos a aprenderlo con el otro método que normalmente os enseñan, que es utilizando los factores primos. ¿Te atreves a calcular el mínimo común múltiplo de 3 números? No es tan difícil, lo vamos a aprender aquí, en Magnética. Quédate hasta el final del vídeo. Seguimos. Empezamos explicando lo que es el mínimo común múltiplo. Primero de todo, tenemos que tener muy claro la palabra más importante de mínimo común múltiplo, y es que es múltiplo. Si cuando estamos haciendo un mínimo común múltiplo acabamos como un número que no es múltiplo, ya lo estamos haciendo mal. Recordemos que es un múltiplo. El múltiplo de un número es el resultado que obtenemos al coger ese número, multiplicarlo por un número natural. El resultado es múltiplo del número inicial. Fijaos, aquí tenemos algunos ejemplos. Múltiplos de 6 serían los resultados que obtenemos en la tabla del 6. El 6, el 12, el 18. Múltiplos de 8, el 8, el 16, el 24, etc. Entonces, si lo que queremos es el mínimo común múltiplo, que en mi opinión tendrían que haberlo puesto al revés, múltiplo común mínimo, aunque no sé si tendría sentido, seguramente conseguiríamos equivocarnos mucho menos. Bien, lo que queremos es, dados dos o más números, nos queremos quedar con el más pequeño, por eso mínimo, de todos los múltiplos. Estamos hablando de múltiplos, si no estamos calculando múltiplos la estamos liando parda. Múltiplos que coinciden entre dos o más números. Es importante apuntar que no estamos considerando el cero ni los negativos, estamos considerando los múltiplos de 6 a partir de él mismo. Bien, el método 1, lista, consiste en hacer la lista de los primeros múltiplos de cada número y ver cuáles son los que coinciden. El más pequeño de los que coincida será el mínimo común múltiplo. Vamos a verlo con estos ejemplos. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo del 6 y del 8. Fijaos, he resaltado en verde cuáles son los que coinciden. Coinciden el 24, el 48 y el 72. Si nos fijamos, encontramos una relación entre estos números que coinciden, y es que cada vez estamos sumando 24, es decir, que existen muchos más múltiplos que coinciden entre el 6 y el 8. Únicamente tenemos que ir sumando 24 y encontraremos todos los que coinciden. Son, además, infinitos. Ahora, de todos estos solo nos interesa uno, el más pequeño. Nos quedamos con el 24. Es decir, el mínimo común múltiplo del 6 y del 8 es el número 24. Para referirnos al mínimo común múltiplo podemos utilizar las siglas de MCM, ya sea en minúsculas o mayúsculas. Continuamos con un segundo caso. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo del 8 y el 9. Hemos hecho la lista de los múltiplos de 8 y los múltiplos de 9 y de momento hemos llegado hasta aquí. Podríamos continuar, pero ya hemos encontrado uno que coincide, el 72. Es decir, que el 72 es el más pequeño de todos los múltiplos que coinciden entre el 8 y el 9. Es el mínimo común múltiplo del 8 y del 9. Fijaos que solo hemos encontrado un múltiplo que coincida en esta lista de entre el 8 y el 9, pero existen muchos más, infinitos. Si el primero que coincide es el 72, que es el mínimo común múltiplo, los demás los encontraremos sumando de 72 en 72. Bien, y ahora vamos a hacer un caso más difícil, pero que en este caso veréis que es sencillo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 3 números, del 6, del 8 y del 9. Tenemos la lista de los 3 números y tenemos que ver qué múltiplo, cuál es el primero que coincide entre todos los múltiplos que coinciden. Y fijaos que, dado que hemos hecho ya algunos que coincidan entre el 6 y el 8 y entre el 8 y el 9, resulta que el que coincide, el primer múltiplo que coincide entre estos 3 números es el 72. Así que el 72 es el mínimo común múltiplo del 6, del 8 y del 9. ¿Te has fijado que hemos hecho el mínimo común múltiplo de 3 números y no ha sido tan difícil? Bien, la lista es muy fácil de entender y nos ayuda a entender bien qué es eso del mínimo común múltiplo. Pero hay veces que encontrar, haciendo la lista, el primero que coincide no es tan fácil y debemos continuar haciendo múltiplos y no coincide nunca. Sí que va a coincidir, siempre vamos a encontrar el mínimo común múltiplo, pero a veces no va a ser tan fácil haciendo la lista. Por eso vamos a aprender otro método para hacerlo. Por cierto, vamos a hacer un apunte bastante importante.
Fijaos que en el caso del máximo común divisor nos quedábamos con el más grande de todos los divisores que coincidían, porque el más pequeño siempre era el 1. ¿Qué pasa aquí con el múltiplo que coincide más grande? Estamos diciendo, fijaos, que entre el 6 y el 8 hay infinitos múltiplos que coinciden. Si hay infinitos múltiplos que coinciden, nunca tendrá sentido calcular el máximo común múltiplo. Así que no os equivoquéis, el máximo común múltiplo entre dos números no existe, porque es infinito, siempre hay uno más grande. Vamos a ver otro ejemplo de cómo calcular el mínimo común múltiplo, pero esta vez vamos a utilizar otro método. En este método utilizamos los factores primos. Vamos a recordar lo que hemos visto en un vídeo anterior en el que explicamos cómo descomponer en números primos, o lo que es lo mismo, factorizar en números primos. Fijaos, aquí os he puesto un ejemplo, la factorización del 14 y del 18. En este caso hemos utilizado la línea, pero es verdad que existe otro método que es el árbol que explico en mi vídeo. Fijaos, tenemos que utilizar números primos para hacer la división. 14 entre 2 es 7 y 7 entre 7 es 1. Recordemos que el 2 y el 7 son números primos porque únicamente tienen dos divisores, uno y el mismo. La única multiplicación que da 2, para hablando de números naturales, es 1 por 2 y que dé 7 es 1 por 7. Hacemos lo mismo con el 18, dividimos entre 2 nos da 9, entre 3, 3 y entre 3, 1. Es decir, que la factorización en números primos del 14 es 2 por 7, en cambio la del 18 es 2 por 3 por 3, o lo que es lo mismo, 2 por 3 al cuadrado. Bien, este recordatorio era necesario porque para hacer este método el primer paso es descomponer los números en factores primos. Una vez ya tenemos los números factorizados, lo que debemos hacer es multiplicar los números que coinciden y los que no coinciden de mayor exponente. La frase típica es comunes y no comunes de mayor exponente, pero vamos a entenderla. Nos fijamos en los factores que tienen el 14 y el 18 y vemos que coincide el 2. Debemos multiplicar los factores que coinciden, los comunes, así que para calcular el mínimo común múltiplo del 14 y el 18 debemos multiplicar este 2. Después también debemos multiplicar los factores que no coinciden y siempre en mayor exponente. Es decir, este 7 que tengo aquí, que no coincide, lo tengo que añadir en la multiplicación para calcular el mínimo común múltiplo. Y también el 3 al cuadrado. Solo nos queda realizar esta multiplicación, 2 por 7 por 3 al cuadrado. El resultado de esta multiplicación es 126. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo de 14 y 18 es 126. Una manera sencilla de hacer una comprobación de que no vamos desencaminados en el cálculo del mínimo común múltiplo sería coger el 126 y comprobar que es múltiplo tanto de 14 como de 18. Deberíamos hacer 126 entre 14 y 126 entre 18. Y estas dos divisiones nos deben dar exactas, sin decimales. Aún así, no podremos comprobar que se trata del más pequeño de los que coinciden, de los múltiplos que coinciden, pero al menos es una verificación rápida en la que podemos comprobar que sí que son múltiplos de los dos números. Quizá aún tenéis dudas, vamos a verlo con otro ejemplo. En este caso ya no he hecho todo el procedimiento de factorizar en números primos, descomponer en números primos, sino que ya tenéis aquí el resultado de esta factorización. El 120 es 2 al cubo por 3 por 5 y el 84 es 2 al cuadrado por 3 por 7. Venga, ya hemos hecho el primer paso. Vamos al segundo, que es el que más os cuesta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos fijarnos en qué factores coinciden. Vemos que el 3 coincide y el 2 también, ¿vale? El 3 coincide y tiene el mismo grado, así que debemos multiplicarlo. ¿Qué pasa con el 2? Aquí tengo el 2 3 veces multiplicado, en cambio aquí únicamente 2. Debemos tener en los que coinciden el mayor exponente, así que debemos multiplicar por 2 al cubo. No nos podemos olvidar de los factores que no coinciden, los no comunes, porque también debemos multiplicarlos, es decir, que también debemos multiplicar por 5 y por 7. Si realizamos esta multiplicación nos da 840, es decir, que el mínimo común múltiplo de 120 y 84 es 840. Recordad, comprobamos rápido si son múltiplos. Si el 840 es múltiplo de 120 y de 84, haciendo la división de 840 entre 84 vemos claramente que sí que coincide, será 10, y 840 entre 120 deberíamos ver que el resultado da exacto.
vamos a ver una versión 2 de este método con factores primos, en el que vamos a dejar un poco de lado la frase de comunes y no comunes de mayor exponente. Te explico diferentes maneras y escoge la que mejor te sirva para ti. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fijaos, vamos a necesitar igualmente los números con su descomposición en factores primos, pero en vez de hacer la frase de comunes y no comunes de mayor exponente, lo que haremos será multiplicaremos todos los factores de un número y añadiremos los que nos faltan, los que no tenemos del otro. Fijaos, debemos tener en cuenta que coinciden. Mirad, aquí vemos que el 14 es 2 por 7. Fijaos, hemos multiplicado 2 por 7, que es 14. Hemos cogido todos los factores del 14. De esta manera conseguimos tener el 14. Es decir, que el resultado de multiplicar 2 por 7 por cualquier otra cosa, seguro que será un múltiplo de 14. Tenemos sus factores. También debemos tener todos los factores del 18. El 2 por 3 por 3. 2 por 3 al cuadrado. El 2 ya lo tenemos. Por tanto, no hace falta añadirlo, ya lo tenemos. Si lo añadimos, estaremos encontrando un múltiplo común, pero no será el más pequeño, no será el mínimo. Así que dejamos el 2, que ya lo tenemos, y debemos añadir 3 al cuadrado. Si tenemos en cuenta tanto el 2 como el 3 al cuadrado y los multiplicamos, de resultado obtenemos el número que también necesitamos, que es el 18. Este resultado es muy importante. Estamos utilizando todos los factores de un número y los factores del otro y los multiplicamos entre sí, pero estamos utilizando el mínimo de factores, el mínimo de números posibles. Es decir, para hacer el mínimo común múltiplo debemos tener todos los factores de todos los números, debemos multiplicar todos los factores primos de los números de los que necesitamos hacer el mínimo común múltiplo, pero debemos utilizar el mínimo de números posibles. Aquí podríamos haber hecho 2 por 7 por 2 por 3 al cuadrado. Tendríamos un múltiplo común, pero no sería el más pequeño de todos. Lo que hemos hecho es, aquellos que coinciden el 2, no lo pongo dos veces, porque con una vez ya tengo suficiente. Con una vez ya puedo obtener el 2 por 7, que es el 14, y tengo el 2 por 3 al cuadrado, que da 18. De esta manera nos aseguramos que el resultado es múltiplo de 14 y es múltiplo de 18. Es un múltiplo común, por tanto, que coincide entre los dos números y además he utilizado el mínimo de números posibles, así que estoy calculando el mínimo común múltiplo. Vamos a verlo en un segundo caso, el del 120 y el 84, que ya lo teníamos descompuesto y también habíamos calculado su mínimo común múltiplo. Lo que queremos es poner todos los factores del 120. Venga, vamos a poner 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Es importante comprobar que ahora aquí justo lo que tengo es multiplicado los factores, esto es nada más y nada menos que el 120. Ahora debo añadir los factores que me faltan del 84. Fijaos que este 2 ya lo tengo aquí. Este segundo 2 también lo tengo multiplicado. Este 3 también. El único factor que no tengo es el 7 y debo añadirlo multiplicando. Así que he conseguido hacer 2 por 2 por 3 por 7. Aquí justamente tengo también el 84 multiplicado. Tengo todos los factores del 84, tengo todos los factores del 120 y he utilizado el mínimo de números posibles. Es decir, que he conseguido el 840 con un otro método diferente. Como podéis ver, calcular el mínimo común múltiplo con los factores primos es un poco más largo y nos puede costar un poco más de entender. Nos va a ir muy bien en casos de números más grandes, porque puede ser que la lista, como hemos dicho antes, nos cueste mucho de encontrar alguno que coincida. Aquí, una vez aprendemos estos pasos, va a ser mucho más directo y lo único que debemos hacer es multiplicar los factores. ¿Os atrevéis a calcular el mínimo común múltiplo de 3 números utilizando este método? Vamos a ello. Venga, sin miedo, vamos a aprender a hacer el mínimo común múltiplo de 3 números utilizando los factores primos. Fijaos, hemos escogido el 135, el 140 y el 168. Ya es un caso que no será tan fácil, seguramente nos dará un número más grande. La multiplicación, si hace falta, la podemos hacer con calculadora. Venga, tenemos aquí la descomposición, os la he puesto con exponentes y sin exponentes. Vamos primero con la frase que hemos dicho para encontrarlos. Es comunes y no comunes de mayor exponente. En este caso no tenemos ningún factor que sea común entre los 3 números a la vez. Pero bueno, no pasa nada. Lo que debemos ver es que, por ejemplo, empecemos.
El 5 coincide en los dos, en dos de los números, es el 5 y ya está, lo multiplico. ¿Qué pasa con el 2? Tengo un 2 elevado a 2 y un 2 elevado a 3. Debo coger los de mayor exponente, así que lo multiplico por 2 elevado a 3. El 3 tengo un único 3 y un 3 elevado al cubo. Como es mayor exponente, multiplico por 3 al cubo. Y luego el 7 también lo tengo común entre dos números únicamente, pero también me sirve que debo multiplicarlo, porque es tanto comunes como no comunes. El resultado de esta multiplicación es 7560. Hemos conseguido calcularlo en el caso de 3 números. Vamos a hacer la versión 2 que os he comentado, por si os lía la frase de comunes y no comunes de mayor exponente. Al final lo que debemos hacer es tener todos los factores del 135. Pues venga, 3 por 3 por 3 por 5. También debo tener todos los factores del 140. 2 por 2 por 5 por 7. No tengo ningún 2, así que añadiré dos doses, que son los que necesito para tener los factores de 140. Un 5, este 5 ya lo tengo, así que no debo añadirlo. Este 7 no lo tengo, así que lo añadiré. Y así tendré 2 por 2 por 5 por 7, tengo el 140 multiplicado. También, aquí, no lo he dicho, pero estos números, 3 por 3 por 3 por 5, nos dan justamente 135. Y vamos, por último, a ver los factores del 168. Debo tener 3 doses multiplicados. Únicamente tengo 2, así que debo añadir otro más, ¿vale? Que será este de aquí, ya que estos dos ya los tenía. Y el 3 ya tengo un 3, lo tengo aquí. Un 7 también lo tengo, no debo añadir entonces nada más. Aquí ya tengo 3 por 2 por 2 por 2 por 7, tengo el 168 multiplicado. He multiplicado todos los factores de mis 3 números utilizando el mínimo de números posibles. Esto me da como resultado el 7560, el mínimo común múltiplo de 135, 140 y 168. ¿Has entendido bien qué es eso del mínimo común múltiplo? ¿Con qué método te quedas de todos los que he explicado? ¿Te ha quedado alguna duda? Si es así, escríbeme un comentario para poder ayudarte. Y recuerda, dar al like y suscribirte. Nos vemos aquí en Magnética en el siguiente vídeo.